¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de matemáticas. El día de hoy vamos nosotros a analizar un nuevo tema que se llama conjuntos. La clase de hoy se basa solamente a definiciones y ciertas propiedades de los conjuntos, pues no. Entonces, por favor, necesito que tengan ustedes su cuaderno, su bolígrafo, porque vamos a analizar, como les dije, las propiedades de los conjuntos. Bien, chicos. Entonces, vamos a ver qué es un conjunto. Y tenemos lo que es la definición del conjunto. Dice aquí, un conjunto, vamos a anotar por favor. Un conjunto es una colección, reunión o agrupación de objetos que posee una característica o propiedad común bien definida. Bien. Entonces, ¿qué es un conjunto? Dice que es la colección, reunión o agrupación de objetos. Bien. Aparte de esto, van a escribir. Dice, nosotros vamos a escribir lo siguiente. Para establecer si un objeto, ojo con esto, para establecer si un objeto pertenece o no a un conjunto, anote por favor, para establecer si un objeto pertenece o no a un conjunto, debe verificarse que posee las características o propiedad declarada por el conjunto. Debe verificarse que posee la característica o propiedad declarada por el conjunto. O sea, el conjunto siempre te va a decir recopilar los números enteros, determinar los elementos o determinar las vocales. Entonces, ahí van a ingresar solamente los elementos que cumplan, ojo con esto, cumplan las propiedades o lo que te pide el conjunto, ¿no? Para que pertenezca el elemento a ese conjunto. Bien, punto aparte, pongan ahí idea clave. Los conjuntos, ojo con esto, los conjuntos se denotan o se van a representar con la letra mayúscula del alfabeto. Con la letra mayúscula del alfabeto, que puede ser A, B, C. De esa manera se van a representar los conjuntos. Los conjuntos se representan con la letra mayúscula. Y recordemos que para que un elemento pertenezca al conjunto, tiene que cumplir ciertas propiedades o características que te pida ese conjunto, pues no. Bien, por ejemplo, aquí tenemos nosotros algunos conjuntos, pues no, dice aquí, algunas agrupaciones que representa conjuntos son los números enteros, los habitantes de la luna, los animales en extinción, los números primos, los paquetes de software, los operadores de telefonía celular. Entonces, como te dije, no, mira, para que sea un conjunto, debe cumplir ciertas características que te pide el conjunto, o sea, para que pertenezca, o sea, para que esos elementos pertenezcan al conjunto. Entonces, como te digo, si cumple las características o propiedades, pertenecen al conjunto. ¿Cómo se representa un conjunto? Un conjunto se representa con las letras mayúsculas del alfabeto. Bien, son ideas claves que no están aquí, pero que usted puede ir copiando. ¿Como cuáles? Los elementos para pertenecer a un conjunto debe cumplir ciertas propiedades o características. Los elementos para pertenecer a un conjunto deben cumplir ciertas propiedades o características. 2. Los conjuntos se representan con letras mayúsculas del alfabeto. Bien, entonces vamos a poner pausa en este momento para ir copiando estas ideas claves y estas definiciones que he dado sobre el conjunto. Pues no. Bien.
Listo, chicos. Entonces, una vez copiado esto aquí, vamos a seguir avanzando. Y tenemos aquí, ojo con esto. Ya, antes de copiar esto, vamos a anotar acá, ojo. Ya, antes de copiar esto, aquí dice, todas estas propiedades poseen características que pueden ser verificadas o no. ¿Ok? Todas estas propiedades tienen ciertas características que pueden ser verificadas o no. Ahora mira, X, ojo con esto, X, X es un es un elemento del conjunto. Nosotros podemos decir que X pertenece al conjunto A, o sea, el elemento X. Este X es una variable, puede ser hasta la letra Y, Z, solamente que es una variable. ¿Qué es una variable? Que toma un valor, pues no. Una variable es algo que toma un valor. Por ejemplo, X puede ser 5, X puede ser Gabriel, X puede ser una casa, X puede ser un objeto. Entonces, X es una variable, sino que se representa X el elemento. Entonces aquí dice X, esto se lee X pertenece al conjunto A. Para que vaya sabiendo, anote. X pertenece al conjunto A. Y también se puede decir X no pertenece al conjunto A. Entonces, como le dije, no, X va a ser la variable que represente al elemento que es del conjunto, pues no. Entonces, en un lenguaje matemático, decimos X pertenece al conjunto A cuando sí es elemento de ese conjunto y X no pertenece al conjunto A. Entonces son lenguajes matemáticos que usted ya debe ir aprendiendo para poder dominar este tema de conjunto, pues no. Bien, repito, X pertenece al conjunto A, X no pertenece al conjunto A. Profesor, ¿y qué es X? Repito, X es una variable que puede tomar cualquier valor. X puede ser un nombre, pues X puede ser un objeto, X puede ser un número, X puede ser ¿cómo que se llama? Un símbolo. Entonces todo eso puede ser X. Bien, seguimos. Entonces, nosotros tenemos aquí la descripción de un conjunto. ¿Cómo se puede describir un conjunto? Ojo con esto. La descripción de un conjunto se puede realizar de la siguiente manera. O sea, ¿cómo se puede representar un conjunto? Se puede representar por comprensión para referirnos a alguna característica de los elementos o por extensión o tabulación. Más se trabaja con esto, extensión o tabulación, cuando se listan todos los elementos que pertenecen al conjunto. El otro puede ser por un diagrama de Venn cuando se desea representarlos gráficamente. Repito, la descripción de un conjunto se puede realizar de la siguiente manera: por comprensión para referirnos a alguna característica de los elementos. Ojo, comprensión es cuando te dice, por ejemplo, mira, acá son. La mayoría de estas son por comprensión. Te dicen la característica o la propiedad que debe cumplir para que tú lo puedas establecer, pues, ¿no? Por ejemplo, los habitantes de la Luna, cero. No hay ningún habitante de la Luna, pues, ¿no? Entonces, esto es por comprensión. Por extensión o tabulación es cuando se listan los elementos, o sea, se escriben cada uno de sus elementos. Y por diagrama de Venn, pues se hace un diagrama donde se representan cada uno de los elementos que pertenecen al conjunto. Tenemos aquí un ejemplo de la descripción de conjunto. Sí, mira. Aquí te decía, por comprensión. Aquí dice, A es igual X tal que X. Esta rayita, que es slash, en un lenguaje matemática se llama tal que. X tal que X es consonante de la palabra amistad. Consonante de la palabra amistad. Recordemos. X, ¿cómo se lee esto? X tal que
X. ¿Sí ve? Lenguaje matemático. X tal que X es una consonante de la palabra amistad. Por extensión o tabulación, pues se representan cada uno los elementos que pertenecen al conjunto. Por ejemplo, las consonantes de la palabra amistad, D, M, S, T. Recordemos que las consonantes no son las vocales, pues, ¿no? Sino las letras. Entonces, D, M, S, T. Estos son por extensión o tabulación. Y por diagrama de Venn, pues, por diagrama de Venn se hace una gráfica, mira, A, se escribe, se puede hacer un círculo, A, T, D, M y S. Ese es diagrama de Venn. ¿Se ven? Entonces, y aquí mira, aquí está lo que te decía. Mira, por ejemplo, D, el elemento D pertenece a verdadero. D si pertenece a. El elemento D pertenece a verdadero porque lo podemos ver. Si ve, D, mira, aquí está D. Si pertenece al conjunto A. Y B, dice B aquí, pertenece al conjunto A. Pues esto es falso porque el elemento B no pertenece al conjunto A. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo representación del conjunto. Como les dije, más se va a trabajar. Bueno, en sí se va a trabajar con todo. O sea, lo que pasa es que puede ser que el ejercicio vaya por comprensión, pero tú de ley tienes que buscar los elementos. Por comprensión, date cuenta que te da un texto. Si ves que te da un texto, X tal que X es consonante de la palabra amistad, pero así no lo puedes trabajar. Por comprensión no lo puedes trabajar. O sea que por comprensión tienes que llevarlo de ley a extensión o tabulación. Y para extensión y tabulación, ahí tú trabajas los que son los operadores entre conjuntos, que ese es el objetivo donde queremos llegar. Como te dije, por comprensión no se lo puede trabajar. Entonces le vas a tener que llevarlo por extensión o tabulación. Bien. Listo, chicos. Entonces vamos a poner pausa para copiar. Para copiar esto de aquí. Pues no. Listo. Lo importante es que, como te digo, no es una clase grabada. Y pues tú puedes tener la opción de repetir la clase. Pues no. Bien. Listo, chicos. Entonces avanzamos. Tenemos aquí nosotros la definición de la cardinalidad. Acuérdense de esto de cardinalidad, porque la cardinalidad trabaja bastante con las ecuaciones y por lo general ustedes van a ver hartas ecuaciones. Ustedes están en décimo y pues siendo honesto, todavía les falta bastantísimo por avanzar. Falta primero, segundo, tercero. Entonces van a ver ecuación lineal, ecuación cuadrática, valor absoluto, racional, radical, logarítmica, trigonométrica, matricial, diferencial, integral. Entonces imagínate, ecuaciones es bastante. Y se trabaja con la palabra cardinalidad. ¿Qué es cardinalidad, profesor? La cardinalidad dice que es la cantidad de elementos del conjunto. La cardinalidad es la cantidad de elementos de un conjunto. Bien, se representa con n de A porque estamos hablando del conjunto A. Es el número de elementos de un conjunto solución. Mira, X tal que X es un dígito impar en el sistema de número decimal. El sistema de número decimal pues son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí te los impar. 1, 3, 5, 7, 9. ¿Sí ven? Impar. ¿Y cuál es la cardinalidad de este conjunto A? Mira, si saco el conjunto A, tengo 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto A? Pues la cardinalidad es el número de elementos, o sea, cuántos elementos hay dentro de este conjunto. 1,
2, 3, 4, 5. Entonces tenemos 5 elementos. ¿Cuántos elementos hay en el conjunto A? Pues hay 5 elementos y esa es la cardinalidad. El número de elementos que va a haber dentro de un conjunto. Bien, número de elementos que hay dentro de un conjunto. Vamos a poner pausa para copiar también esto de aquí. Bien, tenemos aquí conjuntos relevantes. Dice aquí sea un conjunto, se pueden dar los siguientes casos. Conjuntos relevantes. Se pueden dar los siguientes casos. A es vacío si no tiene elementos. El símbolo que se utiliza para representar el conjunto vacío es este de aquí. Vacío. En ecuaciones ustedes lo van a conocer como que no hay solución. Vacío, no hay solución. Por ejemplo, ¿cuáles son los habitantes de la luna? Conjunto A. ¿Cuáles son los habitantes de la luna? Los habitantes de la luna es vacío. Ojo, un conjunto se representa entre llave. Pero al vacío, cuando es vacío, no lo puedes representar entre llave. Esto no se hace. Ojo con esto, no se hace. ¿Por qué, profesor? Porque si tú encierras entre llave al vacío, estamos hablando de un dígito, que es el que está ahí, y es un elemento. Por eso el vacío tiene que ir siempre sin llave. ¿Qué significa? Que no hay nada, o sea, no hay ningún elemento. Y la cardinalidad de vacío va a ser 0, porque no hay ningún elemento. ¿Sí ve? Ojo, así se representa un conjunto vacío, sin llave. Anótelo. Ojo, urgencia, peligro, no lo hagas. ¿Cómo se representa el vacío? Sin llave. Esto no se hace. Y la cardinalidad, pues como les dije, va a ser el elemento 0. ¿Por qué 0? Porque no hay ningún elemento, pues no. Bien, tenemos el conjunto unitario, que quiere decir que solamente hay un elemento, se representa con la cardinalidad, que es 1. A es infinito, si tiene una cantidad finita de elementos, quiere decir que va a haber fin, tiene fin. A es infinito si no tiene una cantidad finita de elementos, o sea, no tiene una cantidad, digamos, por ejemplo, todos los números reales. Entonces tú vas a poner conjunto A es igual a los reales, porque es todito ese conjunto de los reales, pues no. Bien, dice infinito si no tiene fin. A es referencial al universo cuando contiene todos los elementos que se desee considerar en un problema, discurso o tema, sin pretender contener todos los que nos interesa el problema. El símbolo que se utiliza para representar a este conjunto es RE o U. Ese es referencial. Referencial o universo. ¿Qué quiere decir? Ojo con esto, ¿qué quiere decir el referencial del universo? El referencial es con lo que tú vas a trabajar dentro del ejercicio. Por ejemplo, yo digo, bueno, el referencial van a ser todas las palabras computación. O sea, todo el ejercicio va a trabajar con letras de la palabra computación. ¿Ya? Si aparece, por ejemplo, una letra que no esté dentro de esta palabra computación, esto sí está mal. No se puede trabajar porque ese es el referencial o universo. Por ejemplo, yo digo, vamos a trabajar con los números binarios. O sea, que no puede aparecer, solo pueden aparecer del 1 hasta el 9, del 0 hasta el 9. Pero no puede aparecer el 20, el 30, el 50, porque no pertenece al referencial. El referencial es con lo que tú vas a trabajar. O sea, dice, con estos elementos que están aquí vamos a trabajar. Ese es el referencial. Profesor, ¿y qué pasa cuando no hay referencial? Bueno, si no hay referencial se sobreentiende que se trabaja con todo, digamos en este caso números, pues no.
¿Qué pasaría si estamos trabajando con números y no te da referencial? Se sobreentiende que el referencial es todos los reales, o sea, todos los números que puedan existir, ya que no te dio referencial. Pero en conjunto, por lo general, siempre va a haber un referencial o universo. Pues no, siempre va a existir. Bien, entonces tenemos nosotros aquí, mira, conjuntos relevantes. X un número par impar a la vez. Conjunto vacío porque no existe. Un conjunto unitario, mira, un solo símbolo. Un conjunto finito. Los habitantes del Ecuador, hay una cantidad exacta. Un conjunto infinito. Los números enteros. Y referencial al universo es una letra del alfabeto español. O sea, vamos a trabajar con todo el alfabeto. ¿Sí ves? Entonces tenemos aquí nosotros ejemplo de los conjuntos relevantes. Bien, chicos, entonces vamos a poner pausa aquí primero para que copien esto y avanzar a lo otro, pues, ¿no? Listo, chicos. Aquí, conjuntos relevantes. Ya hablamos sobre los conjuntos relevantes. Ojo, ¿cuál va a ser el ejercicio en clase? Ustedes van a escribir un ejemplo del conjunto vacío, un ejemplo del conjunto unitario, un ejemplo del conjunto finito, un ejemplo del conjunto infinito y un ejemplo del conjunto referencial o universo. Este va a ser el ejercicio en clase. Ejemplos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces debe haber 5 ejemplos. 5 ejemplos o sea, 5 ejemplos. Un ejemplo del conjunto vacío, un ejemplo del conjunto unitario, un ejemplo del conjunto finito, un ejemplo del conjunto infinito y un ejemplo del conjunto referencial o universo. Bien, chicos, entonces con esto nosotros vamos a terminar la clase el día de hoy. Hemos hablado sobre la introducción de lo que es el conjunto, cómo se representa un conjunto, cuándo son elementos de un conjunto, qué es un conjunto relevante, qué es la cardinalidad y todo esto. Pues no, ya en la próxima clase vamos a ver otros conceptos más de conjunto y en la tercera clase posiblemente entremos a las operaciones entre conjuntos. Bien, chicos, entonces bendiciones y que tengan un excelente día.